Miren, jóvenes, hay una información muy Pero ahí interesante. quiero, Laura, para Ujú, felicitar, para terminar en Santiago, ujú. felicitar a Ramón de Luna. Ah, caramba, don Ramón, Sí, don ¿verdad? Ramón de Luna, que Peguero, que en el día de ayer fue seleccionado como Premio Nacional de Periodismo 2021 y que fue de manera unánime esa decisión del jurado de los premios al Premio Nacional de Periodismo. Es un hombre que tiene 73 años en el periodismo, que es profesor de radio de la Pucamaima, que todavía a sus 89 años está ejerciendo su labor del periodismo, y nos alegra y nos satisface mucho de que entre 40 participantes él quedó a unanimidad como el Premio Nacional de Periodismo, que tiene el hito de que se haya escogido precisamente en el área de la locución, y que además de eso haya sido un representante de el interior del país y no de la capital, que quedara como Premio Nacional de Periodismo. Así es que nuestras felicitaciones a Ramón de Luna Peguero por esta escogencia, que por demás tiene la importancia de que fue a unanimidad. Bien Es merecido. Sí, así, don Ramón de Luna, que es un bastión del periodismo de sí. Santiago y del país, y es más que merecido, así que una felicitación especial. Miren, en el día de ayer tuvo lugar un foro del periódico El Dinero, que es un periódico de especialización económica que Sí. tenemos en el país, muy conocido. Realizaron un foro muy interesante con participación de varios funcionarios, así como varios representantes del sector empresarial, y la verdad es que fue un evento muy productivo, pero quiero destacar la participación de Isa Contreras, de Pavel Isa Contreras, quien es viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque dio unos datos interesantes que no son politiqueros y que ayudan a que se tenga una mejor percepción de lo que está pasando en nuestro país con muchos temas. Me parece que al gobierno le está faltando más información de este tipo. Información técnica, información objetiva, información que no necesariamente es buena o mala, que no sirve necesariamente para propaganda, pero que sí permite entender mejor los fenómenos que están ocurriendo y que deben ser divulgados. Y por ejemplo, aquí se ha hablado muchísimo de la recuperación de la mano de obra. Y de que se ha recuperado el nivel de trabajo que se tenía previamente y de que ya hay una recuperación de la fuerza laboral. Cuando eso se entró al detalle en esta exposición de Pavel Isa, sí, efectivamente hay un crecimiento del número de los trabajos, pero también hay un crecimiento de los trabajos informales, a lo que Pavel Isa concluye que se trata de una disminución de la calidad del trabajo como consecuencia de la pandemia. Pero este tipo de informaciones no se están dilucidando lo suficiente a nivel del gobierno, y no hay este tipo de información ni de debate público que tiene un poco más de calidad y que va menos orientado al aplauso al gobierno, sino a poder llevar a cabo análisis concretos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nuestro país tiene una recuperación económica importante, y negar eso dentro del contexto de la pandemia es imposible. Ahora, pretender que estamos igual o mejor que antes de la pandemia tampoco parece racional. Y fíjense cómo los números así lo reflejan. Sí, hemos recuperado los trabajos, pero tenemos empleos de mayor calidad, de menor calidad, por la proporción entre trabajo formal y trabajo informal. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el gobierno no tiene desde sus instituciones suficiente claridad de qué es lo que hay que hacer y cuáles son los indicadores en los cuales hay que tomar en cuenta para poder aplicar mejores políticas públicas, entonces se hacen muchos anuncios y se aplican muchas medidas sin que necesariamente estemos midiendo el efecto exacto de las cosas. Digamos que como primera etapa, la recuperación de la fuerza laboral, independientemente de la calidad
de esos empleos era la prioridad en una primera etapa luego de esta pandemia. Ahora bien, esos datos que se ofrecen son importantísimos porque significa que de aquí en adelante la prioridad del gobierno no debe ser crear puestos de trabajo solamente. No es cualquier tipo de trabajo. Tiene que ser trabajo de mayor calidad que viene a través de inversión extranjera y a través de establecimiento de empresas y negocios que permitan un mayor crecimiento de ese renglón específico Vamos a y pedir que haya mayor el calidad de la café fuerza que nos lo laboral. traen. Un cafecito Santo Domingo. Buenos días, Y Carla. a propósito haciendo- de Pavel, de esas informaciones económicas y todo, hay que decir que también, Gracias, Carla. Hay que decir que en el día de ayer se anunció un aumento de un 21% a los trabajadores de zona franca. O sea que estarían llegando a casi a 14,000 pesos el salario mínimo de los empleados de zona franca, que eso es una buena noticia, y el hecho de que también se anunciara de que la República Dominicana obtuvo un puesto en la Organización Mundial del Trabajo. Así, el ministro Luis Miguel de Camps asume ese puesto y son cosas positivas. Mira, sobre lo que estaba diciendo Laura, hay que tener mucho cuidado con esos datos que da el viceministro Pavel Isa Contreras, porque ciertamente él manifiesta que ha habido un crecimiento en cuanto al trabajo, pero que lo que más ha crecido es el trabajo informal. Y cuando tú hablas del trabajo informal, estás hablando de que el gobierno no tiene la posibilidad con el trabajo informal de captar impuestos. O sea, eso se le aleja al gobierno la captación de impuestos. Por lo tanto, va en consonancia con unas declaraciones que precisamente también ayer dio el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, en el sentido de que la reforma fiscal es una necesidad en este país, pero que habrá que hacerla por etapas, porque la verdad es que si tenemos una economía informal con un 55, casi un 60%, y de buenas a primeras estamos creando trabajos, pero en el sector informal, eso te indica a ti que las posibilidades del gobierno o de los gobiernos o del Estado no son buenas porque es un trabajo que no te le va a reportar al Estado nada. Y Bueno, además se agrega... las consecuencias son muchas, Sí. porque tampoco genera seguridad Tampoco laboral, genera seguridad no genera laboral. seguridad social, no genera derechos laborales, No, o sea, no. es trabajo. Es un trabajo. Y Simplemente. es importante que crezca, pero el hecho de que ya tuviéramos una economía que tenía un porcentaje bastante alto de informalidad y que eso continúe en aumento, Sí. es un síntoma que es de preocupación y que tiene que ser observado. Por lo tanto, se necesita que se tomen medidas que respondan a ese indicador particular que en efecto tiene muchas ramificaciones en lo que puede traer como consecuencia. Y que hay que agregarle a eso también que como trabajo informal no se cobran los impuestos porque el trabajo es el cheleo, sea dinero en efectivo que siempre se maneja. Está el hecho de que muchas instituciones que sí están formalizados, entonces evaden los impuestos. Hay que hacer un trabajo para eficientizar el cobro y evitar que muchos pequeños negocios y negocios grandes evadan el pago de impuestos, sobre todo el ITEVI, porque existen muchos mecanismos para evadirlo. Así que hay que apostar a que se eficiente esas cobranzas y así haya mayor pago de impuestos. Ahora vamos a conectar con Wendy Gil con el resumen de noticias. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Aquí están las principales informaciones. Las amas de casa y también dirigentes de transporte
volvieron por segunda ocasión en este mes a manifestarse frente al Ministerio de Industria y Comercio para exigir la rebaja de los precios de los combustibles. Con pancartas y a ritmo de música reclamaron al gobierno los altos costos de los carburantes. También en Santiago, taxistas de plataforma y también otras rutas de transporte público marcharon por avenidas céntricas de la ciudad en contra de los altos precios de los combustibles y la inseguridad. Aseguran que la situación resulta insostenible, por lo que contemplan aumento de tarifas de taxis y de los precios de los pasajes de la ruta. En otra información, pero seguimos en Santiago, dos supuestos antisociales que eran buscados por la comisión de varios hechos delictivos, uno de ellos por participar en el homicidio de una mujer el sábado pasado, junto a otros que son perseguidos, cayeron abatidos a manos de agentes policiales en el sector Bellavista de esa provincia. Los mismos fueron identificados como Víctor Manuel Félix, alias Capital, y Auris López Báez, de 22 años de edad. En el ámbito de la salud, el dengue sigue con tendencia al alza. 17 menores están ingresados por esta enfermedad en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. El centro habilitó nuevos espacios. La unidad cuenta con 10 camas y producto a situaciones similares, el hospital también habilitó nuevos espacios. Y seguimos en el ámbito de la salud, y es que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó su satisfacción de informar que el país cada vez más se acerca al 70% de vacunados con 2 dosis anti-COVID-19. El funcionario dijo que retomarán el casa por casa para lograr la vacunación con las dosis contra el virus. En otra información, a un mes y días de desaparecido de su hijo, quien salió el pasado mes de octubre con destino desconocido, ahora su madre, oriunda de San Cristóbal, sufre la triste noticia de que fue encontrado en estado de descomposición el tren delantero de un avión en Alemania y pide ayuda para traer su cuerpo al país, cuyo costo es de 7.000 euros. En el ámbito político, el Partido de la Liberación Dominicana denunció supuestos abusos que se cometen en diferentes instituciones públicas en procura, según ellos, de judicializar la política en la actual administración de gobierno. El partido opositor, como ejemplo, puso las publicaciones de la Cámara de Cuentas de informes de auditorías e investigaciones sin agotar los procedimientos que establece la ley. Así finalizamos por el día de hoy. Quédese con nosotros, vamos a una pausa, pero en breve las entrevistas.